Atentados en Chile. Todo el país fue inmensamente sorprendido con la brutal irrupción de los actos terroristas que sacudieron a Chile con los incendios del metro y los supermercados. Se habla de actos terroristas porque fueron perfectamente planificados y ejecutados concertadamente, al contrario de actos vandálicos que se realizan después de manifestaciones en forma espontánea. Puede agregarse que el país fue sorprendido de la misma manera que los Estados Unidos durante los ataques al World Trade Center y al Pentágono. Sin embargo, después ocurrió otro hecho sorprendente que también remeció al país: las subsiguientes manifestaciones multitudinarias, especialmente en la capital, alcanzando su máxima expresión con 1,2 millones de personas. Lo que sin embargo no ha sido suficientemente analizado es la relación entre ambos hechos, ya que estas marchas no hubieran nunca alcanzado esta dimensión si no hubieran ocurrido previamente los ataques incendiarios. Debe recordarse que estos ataques terroristas equivalen en la práctica a actos de guerra, como si un país extranjero nos hubiera atacado, de allí que adquirieran un efecto traumático en la sociedad chilena. Escenas increíbles nunca antes vistas, antes inimaginables y en tan corto tiempo tuvieron este efecto. La energía allí desplegada se trasladó en calidad de estímulo a los participantes en las manifestaciones, aumentando su cantidad exponencialmente a grandes números. Es decir, un enorme número de personas que normalmente no hubiera asistido a estas marchas se sintió impelida internamente, en forma casi obligada, a participar. De lo contrario, estas marchas, como parte del ciclo anual de huelgas en esta época del año, hubieran tenido la misma cantidad de participantes que en años normales, es decir, de 20 a 30 mil personas. Sin embargo, el impacto traumático de estos actos de guerra remeció el subconsciente colectivo del país con la violencia de un terremoto, sacando a la gente literalmente de la cama para participar en las grandes marchas. En ese subconsciente colectivo estaban acumuladas toda la carga de frustraciones, preocupaciones, hechos traumáticos y fracasos acumulados en la existencia cotidiana, hasta el momento existentes en forma latente, es decir, que no se percibían directamente. Sin embargo, bajo este impacto, toda aquella carga fue literalmente sacada de su pesado anclaje, desplazándose fuera y transformándose en energía de manifestaciones, intentando descongestionar el inconsciente colectivo. Era, por tanto, la oportunidad precisa para los manifestantes para exteriorizar el inmenso descontento acumulado internamente en muchos años. Interesante es acotar que este masivo descontento se manifestó por sí solo, sin requerir ningún liderazgo de nadie ni obedeciendo a ninguna doctrina, independiente de partidos políticos y miembros del Parlamento. Se juntaron para ello personas de las más diversas corrientes de opinión y credos, sin ninguna conexión previa entre sí, lo cual revela su origen proveniente de la explosión energética de los atentados como principal estímulo para la exteriorización de este masivo descontento. De tal modo que el presidente Piñera en realidad no precisaba pedir perdón al país con motivo de estas manifestaciones, ya que su causa radicaba en los atentados. Por supuesto que el descontento y la frustración tienen causas reales, pero entonces tendrían que pedir perdón todos los presidentes
ya que todos tienen responsabilidad respecto del pasado del país, además de toda la clase política y económica de él. En realidad, este descontento es de larga data, solo que nadie quería verlo o reconocerlo directamente. Este descontento, como en Argentina los indignados, tiene además que ver con los extremadamente lentos procesos parlamentarios para la formulación de nuevas leyes, que por lo demás son continuamente bloqueados por la parte opositora, de tal modo que el status quo se ha prolongado por mucho tiempo. Volviendo a estos actos terroristas de una magnitud nunca antes vista, se revelan ellos como resultado de la acción de células de la sociedad chilena interesadas masivamente en el debilitamiento de la estructura del país para el desarrollo de sus fines. La aproximación más lógica a este punto radicaría en grupos muy organizados de carácter criminal, como lo representa el narcotráfico, cuyo interés primordial consiste en el debilitamiento de la estructura del Estado para desarrollarse en fórmulas de tentáculos de poder que abarquen todos los sectores sociales de Chile e impedir el decomiso de su principal producto, las drogas. Los ataques entonces se deberían además a los éxitos policiales logrados con estos decomisos y volviendo más débiles las estructuras de poder del narcotráfico. Como reacción a ello, pueden haber ideado una estrategia para realizar un contraataque que afectara a la sociedad en su raíz, dejando de paso a notar su enorme poder. Como resultado, ha quedado fuertemente afectada la estructura de la sociedad, con serias consecuencias económicas a futuro. En realidad, en vista de menores recaudaciones fiscales en el próximo tiempo para el Estado, este es el peor momento para plantear reivindicaciones económicas por parte de los diversos gremios. Han ocurrido, sin embargo, graves fallas en los aparatos estatales encargados de la detección, prevención y desmantelamiento de estas células terroristas, probablemente por falta de organismos especializados como la CIA o el FBI para este tipo de combate, ya que tanto Carabineros como la PDI seguramente no poseen recursos suficientes para el trabajo de inteligencia respectivo que pueda prevenir estos brotes terroristas. Cabe destacar que estas células terroristas ligadas al narcotráfico disponen de ingentes medios financieros y vinculaciones al extranjero, que les puede permitir tener acceso a estrategias paramilitares respecto a la organización, puesta en marcha y realización de actos terroristas, incluida allí la logística correspondiente a realizar ataques incendiarios a gran escala, que requieren de una base técnica sofisticada. Los aparatos del Estado no estaban, por lo tanto, en situación de contraatacar en forma efectiva los ataques incendiarios al metro que estaban estratégicamente coordinados la primera noche. El efecto sorpresa fue demasiado grande, a pesar de que el metro debería haber tenido medidas preventivas de detección. Sin embargo, la segunda noche corre enteramente bajo la responsabilidad del Ministerio del Interior, que debía haber previsto que el AMPA se iba a desatar como efecto del éxito logrado en la primera noche. En la segunda noche actuaban de todas maneras comandos de las células terroristas con la función de abrir por la fuerza los supermercados e incendiarlos en la medida de lo posible, apoyados en este caso por el AMPA, inicialmente convocada por ellos, pero que después optó por su cuenta, acoplándose masivamente a los saqueos, involucrándose además allí
la población civil en delitos de oportunidad, envalentonada por el éxito de las operaciones. El gran error del Ministerio del Interior consistió en no haber previsto ello para haber contraatacado en forma masiva en la segunda noche, presintiendo lo que podía ocurrir. De esta manera, se hubiera podido impedir en alguna medida el saqueo e incendio de muchos supermercados. Dentro de los recursos y atribuciones de las policías, debería estar explícitamente consignada la forma de repeler en forma efectiva la realización de actos delictuales por parte de turbas desatadas. No debieran utilizarse balines ni perdigones que pudieran afectar los ojos de las personas. Debieran ser incorporadas otras formas de disuasión efectivas que incluyan violencia física, pero no desmesurada, por medio de un instrumental que esté en situación de repeler agresiones que ocurren de forma masiva. Se trata entonces de que el Estado debe poseer un poder de disuasión efectivo que permita disolver turbas alborotadas y dispuestas a todo. Este masivo error de la segunda noche puede tener consecuencias nefastas a futuro, ya que el AMPA, consciente del éxito obtenido por las células terroristas, tiene la posibilidad de desatarse en toda su magnitud en vista de la ineficiencia de los aparatos del Estado para reprimirlo. Se trata de miles de personas que, envalentonadas por esta experiencia positiva para ellos, pueden conformar desde ahora centenares de células delictivas dedicadas exclusivamente al saqueo generalizado. Ellas no son células terroristas, son de carácter exclusivamente delictivo, pero ocupando todo el vasto espectro de lo que ello involucra, desde secuestros a asaltos generalizados. En este mismo momento pudieran estarse reuniendo para conformarse como grupos delictivos. Se establece, por lo tanto, que el Estado no puede ser sobrepasado por ningún motivo por parte de entidades que vulneren y ataquen su razón de ser. Su capacidad de disuasión debe ser total. Cualquier falla en este sentido pone en riesgo y peligro su legitimación y por ende su existencia. Cualquier interferencia que abra un forado en su estructura puede finalmente tender a demolerla. La impunidad es el peor enemigo de las atribuciones estatales, porque legitima el vandalismo y el delito, trasladando por lo tanto las instancias de poder a otras esferas, donde no impera el Estado. El poder es factible de trasladarse a otras esferas por medio de relaciones de fuerza, lo cual es característico del narcotráfico. Su investigación acuciosa es prioritaria para el Estado, por medio de un servicio secreto adecuado para poder prevenir sus consecuencias. En este sentido, puede ser considerado un desacierto legal la designación de fiscales especiales para la investigación de estos hechos punibles 4 días después de los atentados, ya que ellos deberían ser analizados inmediatamente por personal experto en la materia de un servicio secreto, considerando el hecho de que estos fiscales no tienen conocimiento al respecto y deben lentamente interiorizarse de sus complejos detalles técnicos. Debido a ello, estas células terroristas disponen de suficiente tiempo para planificar su siguiente estrategia, ya que las policías están totalmente ocupadas con el despliegue masivo del AMPA, aspecto que ya estaba considerado por ellos. Lo expuesto revela fehacientemente una pérdida de poder por parte del Estado y su traslado a esferas criminales, lo cual se hace visible en las subsiguientes multitudinarias
manifestaciones, en las cuales no aparece ninguna instancia del Estado y de los partidos políticos. Son independientes de ello y poseen un vuelo propio. Estas instancias quedaron en alguna medida desdibujadas debido a su momentáneo debilitamiento, lo cual facilitó aún más la irrupción de estas grandes marchas. La pérdida de poder por parte del Estado se transformó en adquisición de poder para los representantes de estas manifestaciones. Sin embargo, puede volatilizarse rápidamente por falta de un liderazgo y una doctrina respectiva si es que previamente no se inserta en la dinámica social por medio de la propuesta de nuevos mecanismos de expresión ciudadana. Sin embargo, la transferencia de poder hacia el mundo del narcotráfico por parte de estos atentados se ha hecho ahora enteramente visible. Su logística avanza paulatinamente para acceder a un mayor control de la sociedad e insertarse en ella de un modo duradero, corrompiendo su estructura de poder al relativizar sus conceptos básicos de convivencia. La narcocultura posee una verdadera doctrina de corrupción que se dirige en contra de los intereses de la sociedad, de allí el inmenso peligro que representa su interferencia en ella. Debido a ello, se alzan algunas voces de muchos países que sostienen que no tiene ningún sentido luchar en contra del narcotráfico, que a pesar de todas las medidas tomadas, continúan insertándose en el seno de las sociedades y paulatinamente destruyendo sus instituciones. A pesar de los miles de millones de dólares que han empleado los Estados Unidos para combatirlo, no han logrado ningún éxito sustantivo. El poder de los carteles de la droga es cada vez más abismante. Estas voces sostienen que la única forma de combatirlo efectivamente es liberalizar la droga, fabricarla y permitir su venta en locales adecuados como en las farmacias, pero sometiéndolo a un estricto control de identidad. Bajo esta modalidad, las personas quedarían registradas en su consumo y si se pasan de ciertos límites pueden ser traspasadas a instancias terapéuticas para intentar interferir su situación de adicción. De este modo se podrían liberar miles de millones de dólares a nivel mundial y por tanto se cortaría en forma abrupta su flujo al mundo del narcotráfico, desprendiéndolo de su principal fuente de ingresos y coartando masivamente sus capacidades operativas. Ya que la gente que quiere consumir drogas no tiene ningún problema en conseguirlas en todas partes. Al fabricarlas el Estado, se eliminarían además todos esos agregados dañinos que hacen aún peor sus efectos. Y un último punto. Ante el aumento exponencial del círculo de personas que participan del narcotráfico y de criminalidad, son necesarias medidas aún más estrictas, como por ejemplo controlar los movimientos de las personas por medio de la inserción de un chip GPS del tamaño de un grano de arroz en un brazo, empezando para ello con aquellos segmentos de población de mayor riesgo delictivo y en la medida de lo necesario aumentar su expansión, como se hace actualmente con las mascotas para impedir que se pierdan. De este modo, se podría identificar a todos los integrantes de grupos delictivos que estén cometiendo actos en contra de la ley en cualquier momento. Es posible que muchas personas prefieren insertarse un chip de este tipo en vez de ser asaltadas en cualquier parte, aunque pierdan una parte significativa de su privacidad.